De Juan está antes de Apocalipsis, la primera, segunda, tercera. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, póngase en pie en reverencia a la palabra. Bien. Aleluya. Estamos en las falsas doctrinas. Amén. Vamos a concluir lo que es la enseñanza sobre los sabelianos o los solo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, papá. Primera de Juan 5, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden sentarse. Amén. Hemos leído lo que es Aleluya. Dios les bendiga a todos. en el nombre de Jesús. Hemos leído lo que estábamos viendo de Primera de Juan. Amén. 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 Ahí en el relato que nos hace el apóstol Juan, nosotros podemos darnos cuenta de que la Escritura da testimonio del Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, si nosotros somos curiosos, dice, pues este es el amor, dice el 3, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Aleluya. Los mandamientos de Dios no son gravosos. A Gloria a nosotros Dios. nos cuesta llevar los mandamientos del Sí, Señor, es verdad. pero no son gravosos en el sentido de que no son para nosotros una carga, ni son para nosotros algo que nos va a oprimir. No. Los mandamientos de Dios no son gravosos, porque Él lo que quiere es darnos vida, y vida en abundancia. Amén. 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 Entonces, entramos, hermanos, a lo que es las falsas doctrinas. Los sabelianos o los solo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Usted recuerda la enseñanza pasada, vimos que un tal Sabelio, sacerdote católico que existió en el siglo II y en el siglo III, él apareció enseñando de que el Dios trino no existía, sino que lo que existían era modalismos, modos, que Dios se había manifestado de un modo en el Antiguo Testamento,
de un modo en el Nuevo Testamento y en el Espíritu Santo. Pero en realidad él decía, Sabelio, de que solo es uno. Entonces, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, lo que acabamos de leer, que la misma Escritura da testimonio del Hijo. O sea, nosotros creemos en un solo Dios. Ellos dicen creer en un solo Dios. Hasta ahí está bien. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero ese Dios trino subsiste en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. No en ningún modo. Son tres distintos, escúchame bien, son tres distintos, pero tienen la misma función. Amén. Como les decía la vez pasada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Espíritu aparece en la creación. ¿Y quién es creador? Solo Dios. Entonces el Espíritu aparece en la creación, obrando junto con Dios Padre. Más adelante, ustedes recuerdan cuando Dios crea al hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice la Biblia. Entonces, ahí se está refiriendo a que Dios es una pluralidad. Uno en tres personas. Porque dice, hagamos. Ellos dicen que allí Dios estaba hablando con los ángeles. Y los ángeles no pueden crear. Los ángeles son creados por Dios. No pueden crear ellos. Entonces, modalismo, ¿qué más? Unicitarios, unitarios, tienen varios nombres en lo que son las iglesias. Tienen los del nombre de Jesús, y en fin, son varias iglesias en las que ellos tienen. Entonces, una de las características que ellos tienen es que ellos quieren esparcir sus herejías en las iglesias establecidas como trinitarias. Amén. Amén. Ellos quieren esparcir su sectarismo, porque es una secta, igual que los adventistas del séptimo día, igual que los testigos de Jehová, igual que los mormones. Son sectas, porque ellos dicen de que solo en ellos, si usted no está ahí, no es salvo. Igualmente lo solo Jesús. Eso enseña que si usted no es salvo, no está dentro de lo que es la iglesia de los solo Jesús, usted no es salvo. Y más adelante vamos a ir avanzando, hermanos, para ver qué es lo que ellos enseñan. En sus congresos, lo primero que ellos enseñan es cómo refutar la Trinidad. Lo primero que le preguntan al hermanito o al hermano cuando lo encuentran, ¿en qué fue bautizado usted? ¿Cómo se bautizó usted? Entonces vienen ellos y dicen, entonces viene el hermanito, no, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, no, a usted le enseñaron mal. Usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque solo así, dicen ellos, usted obtendrá la salvación. Y el bautismo no salva. De ninguna manera va a salvar. Entonces, vamos a ver más adelante eso. Amén. Amén. Dijimos que en sus congresos, en sus seminarios que ellos dan, hacen énfasis en cómo ellos pueden refutar a un creyente que cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también, según las doctrinas de ellos, son los únicos que salvan. Ellos tienen el poder para salvar y para condenar. Eso lo vamos a ver más adelante. Utilizan la Biblia para confundir y distorsionar la verdad. Porque ellos hacen énfasis en la razón, no en la fe. Por ejemplo, eso de hacer énfasis en la razón es lo que nosotros logramos ver, hermanos. Logramos ver, por ejemplo, dice allá,
dice allá en el Antiguo Testamento, oye Israel, Shema Israel, Jehová uno es. Y más adelante dice, Jehová tu Dios uno es. Pero ellos no se toman el tiempo. Ahí dice que es uno. Amén. Amén. Entonces, pero ellos no se toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir ese uno que la Biblia enseña ahí? Así como la Biblia dice hagamos, luego dice que Dios es uno. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia en el contexto original en que fue escrita, que fue el Antiguo Testamento en el hebreo y el Nuevo Testamento en griego, nosotros podemos darnos cuenta que ya en el Antiguo Testamento la palabra uno implica pluralidad, implica más de una persona. Pero en el original, por ejemplo, Elohim, ¿nosotros conocemos ese nombre? ¿Ustedes dicen amén? Amén. Elohim. La palabra Elohim significa en el hebreo dioses. Entonces, la Biblia tendría que decir, en el principio creó dioses la tierra y los cielos. Pero la palabra Elohim quiere decir uno, pero en pluralidad en el hebreo, porque no es como el idioma nuestro. No es el idioma nuestro, tanto el griego como el hebreo, una palabra significa muchas cosas, no como nosotros, ¿verdad? Que tenemos un lenguaje, pues, digamos que no es así como el griego o como el hebreo. Entonces la palabra uno significa uno en pluralidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces resulta que los que enseñan teología, no solo Jesús, se basan solo en la razón. Ahí dice que es uno. No hacen exégesis de los versos de la Biblia. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Amén. Amén. Entonces, usan solamente el razonamiento humano terrenal para interpretar la palabra de Dios. Pretenden conocer a Dios por medio de la razón y no de la fe. Niegan la Trinidad divina. Es una secta. Es una secta. Entonces, ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo equivale a tres dioses. Vale, por ejemplo, hermano, cuando nosotros le decimos en qué somos bautizados, ellos dicen, ustedes creen en tres dioses. Así dicen ellos. Entonces resulta de que nosotros sabemos que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro, pero son uno en esencia. Porque el Señor Jesucristo, cuando está orando en el Getsemaní, le dice, Padre, le dice, así como tú y yo somos uno, que sean uno. Está hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad, que todos debemos, pues, ser unidos en lo que es la iglesia. Entonces el Señor dice, así como tú y yo somos uno, que estos también sean uno. Está hablando de la unidad, en la pluralidad. ¿Cómo vamos a ser uno si todos somos distintos? Cada quien tiene su carácter. Amén. ¿Cómo vamos a ser uno? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros, cuando el Señor dice que sean uno, es que tenemos que ser unidos. Pero somos varios. Es como el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos creyentes. Aleluya. Pero es un solo cuerpo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Amén. Entonces a eso es que se refiere. Pero ellos no se toman el tiempo en estudiar. Y mucho menos los teólogos esos de los solos Jesús. Ellos enseñan llana y planamente que es uno. ¿Y quién los quita de ahí? Nadie los saca de ahí. Entonces, por ahí vamos. Aleluya. Enseñan que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué de la fórmula que el Señor dejó en Mateo 25, 19? Ir por todo el mundo,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos no pueden refutar eso, ese versículo, ellos dicen que entonces esos son títulos. Son títulos. Dice que el Hijo y el Espíritu Santo son títulos de Dios Padre. No son personas. Y es ahí donde ellos niegan la palabra de Dios. Porque si nosotros somos curiosos, y el versículo dice, bautizándolos en el nombre, dice. No dicen los nombres. Un título es algo que recibe, por ejemplo, por sus estudios. Un título lo recibe porque le dieron algo en la iglesia, algo de que usted ha sido colaborador. Ese es un título. Pero Dios no es ningún título. Es Padre, es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es persona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Niegan que es el Hijo de Dios. Porque es nada más solo el velo de la carne. O sea que Dios Padre vino a morar en el cuerpo de Jesús, pero era el mismísimo Padre en el cuerpo de Jesús. O sea que Jesús solo era el estuche. Y nosotros vamos a ver por medio de la Biblia que eso no es así. Porque, vaya, por ejemplo, otro ejemplo. Ellos dicen que solo el estuche. Es como quien tiene un muñeco y lo hace hablar así, un ventrílocuo. Entonces resulta que cuando Jesús muere y va al cielo, resucita y va al cielo, ¿cuántos lo creen? Amén. Dice la Biblia que el Señor está sentado a la derecha del Padre. ¿Uno dice así? Sí, amén. Vale. Entonces vienen ellos y tocan ese versículo y dice que ese versículo quiere decir que como el Padre es Espíritu, solo Jesús está sentado. Entonces niegan lo que la Biblia dice, que está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Y por qué es que Jesús intercede por nosotros? ¿Qué es un intercesor, hermanos? Alguien que ruega por nosotros. ¿Quién es un intercesor? Entonces, si solo Jesús está en el cielo, en el trono, entonces, ¿a quién le pide, pues? Al Padre. Sí, amén. Entonces resulta de que ellos dicen que diestra no existe en Dios, porque Dios es espíritu, dicen ellos. No existe la diestra. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Ellos o la Biblia? Ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es a la derecha que está nuestro Señor Jesucristo sentado e intercede por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Manipulan a sus oyentes, a los que logran captar las enseñanzas de ellos. Los manipulan. Ellos enseñan así, mi hermano. Voy a agarrar una declaración de ellos, de lo que ellos enseñan, de la teología de ellos. Dicen ellos, también la Biblia nos insta a acatar los mandamientos de Dios, dicen ellos. Es aquí precisamente, dice, que todo aquel que haya recibido la salvación, que anuncie el Evangelio de la gracia y la bondad de Cristo, podrá definitivamente amar y obedecer los mandamientos originales de la ley de Dios. Ellos se basan, hermanos, que el que los oye a ellos tiene que obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Aleluya, amén. Lógicamente nosotros guardamos los mandamientos en nuestro corazón. Pero viniendo Jesús, el viejo pacto es quitado y somos herederos de un nuevo pacto nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Entonces, Dios. pero ellos enseñan al revés. Dicen de que tiene que guardar los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Vaya, digamos que así sea. Digamos como ellos enseñan. Déjenme terminar aquí. Dice, basados antiguamente en la ley de Moisés, bajo la ley de la espada del juicio divino, del que no los haga, ciertamente morirá. Uy. Fíjense cómo manipulan ellos a los que están oyendo. Entonces vienen
Digamos nosotros, hermanos, que tenemos que guardar la ley. Digámoslo, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús afirmó cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento que hay? Amar a tu Dios con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo Jesús, se resume toda la ley. Ajá, pero ellos enseñan de otra manera. Y el mandamiento que ellos señalan es el que les toqué antes, cuando empezamos, en donde dice, Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese es el mandamiento que ellos quieren dar a entender aquí. Entonces lo que ellos están diciendo es que si usted no guarda ese que dice que es uno, usted no se salva. Amén, hermanos. Amén, amén. Vamos descubriendo, ¿verdad? Solo Jesús niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Porque como Jesús solo era el estuche, no puede ser hijo de Dios. Las madres que dan a luz tienen un hijo. Amén. Amén. Entonces el hijo es diferente de la madre o del padre. Amén. Amén. Entonces, claro, el diablo, mire, el diablo dice la Biblia que ha venido para matar, destruir. El diablo sabe que en el Hijo hay vida eterna. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible por distorsionar la Biblia para que no crean que en el Hijo está la vida eterna. Es entonces ahí, hermanos, cuando empiezan a negar que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Amén. Jesús. ¿Por qué? Porque según ellos solo era una máscara, solo era un velo de carne, un modo, y por tanto no puede ser Dios hombre. Dios hombre. O sea que el Padre vino y al momento que María tuvo a Jesús, es en ese momento que nace el estuche. Entonces viene el Dios Padre y se mete en el estuche del que dio a luz a María. ¿Sí me doy a entender? Amén, amén. Entonces para ellos nace el hombre en ese momento. ¿Por qué? Porque aseguran de que Jesús era el Padre. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y eso de negar que Jesús es el Hijo de Dios en su humanidad. Miren, nosotros sabemos, hermanos, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, mediante anduvo en la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque en el libro de Apocalipsis nosotros podemos darnos cuenta que cuando la iglesia está en el cielo, Amén. ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Aleluya. Dice la Biblia que veremos al Cordero, dice, Aleluya. que fue inmolado, dice, con señales de que fue inmolado. Jesús conserva su cuerpo humano y el Padre es espíritu, pero Jesús conserva su humanidad y conserva todas las señas, las marcas de la crucifixión. Y dice el libro de Apocalipsis que tiene señas de haber sido inmolado. Entonces el día que nosotros estemos en el cielo, veremos a nuestro Redentor como un Dios humano, Aleluya. Gloria a Dios. porque es diferente del Padre. No son iguales en el sentido de que Padre es espíritu, porque a Dios nunca nadie lo vio. Amén. Amén. Entonces, el Hijo mantiene su cuerpo para que nosotros, el día que nosotros estemos en el cielo, sepamos por quién es que estamos allá en el Aleluya. cielo. Por eso Él conserva sus marcas Gloria a Dios. de la crucifixión. Entonces, le dicen a uno de los maestros de ellos,
Y Jesús, cuando resucitó, ¿para dónde se fue? Bueno, resucitó, dicen ellos, y se fue. Pero está sentado en su trono. Y el Padre, no, porque como era el mismo Padre, está sentado en el trono. O sea, es algo, hermanos, no lógico. No lógico. O sea, nosotros utilizamos la lógica. Ellos utilizan la razón. La lógica no la utilizan ellos. Entonces, ellos dicen que es un velo de carne, un modo. Por tanto, no podía ser Dios hombre Jesús. Amén. Amén, amén. Ahí estamos. El no creer que Jesús es Dios acarrea condenación. Y eso es lo que el diablo quiere, engañar a la gente para que la gente sea condenada. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Ya vamos a ver lo que Jesús dice. El Evangelio de Juan, deje por ahí. Primera de Juan. Juan, Vamos a ir al Evangelio de Juan. 1. Vamos a ir rápido porque nos agarra el tiempo en esto. Amén. Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La vez pasada pregunté yo, ¿qué es un verbo? ¿No recuerdan qué es un verbo, hermanos? En el inglés, ¿qué es un verbo? Yo, tú, él. Yo, tú, él. Sí, Son es varias plural. versiones. Ajá. Son más de una persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. A nosotros nos enseñan en el idioma español que el verbo, nos enseñan a conjugar los verbos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, para que nosotros podamos expresarnos, ¿verdad? Y hacer diferencia en lo que es el idioma. Igual en el inglés. He, she, we. Entonces, para hacer diferencia. Y aquí la Biblia enseña y dice, en el principio, o sea, desde que antes fuera creado, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fíjese el juego de palabras que hace la Biblia. Esto no lo entienden ellos. No lo entienden. Entonces, ellos dicen de que solo es el estuche, solo es la carne. Y mire el versículo 14 como dice. Ahí en ese mismo capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es el unigénito del Padre? Dice allí el testigo ocular del Evangelio que escribe Juan. Dice que vio la gloria de Dios reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo se hizo carne. Entonces vienen ellos, ya ve que solo era el verbo. No está diciendo eso la Biblia. Porque más adelante el versículo como dice, y aquel verbo fue hecho carne. Gloria dice, vimos su gloria, como del unigénito, único, no hay otro. No hay otro. El unigénito hijo. Es como que alguien tenga solo un hijo y ya no pueda tener más. Ese hijo es único. Así es Dios también. Tiene un hijo único, unigénito. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Juan 1, ahí mismo, 29, 34. 29. Mire, el Cordero de Dios dice en el índice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Bautizando. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, pero el evangelista Juan está diciendo las palabras que dijo Juan cuando vio a Jesús. Este que viene aquí dijo, era antes de mí. Pero en lo humano y en lo terrenal nació primero Juan el Bautista y después nació Jesús. Otro que ellos no lo pueden entender eso. O no lo quieren entender. Amén. Amén. Ujú. Mire, y dice el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea que Juan el Bautista le prepara el camino al Señor. Primero. Porque Juan nació primero y después nació el Señor. Amén. Pero lo que está dando a entender es que porque el conocimiento, más adelante lo vamos a ver, que Dios le dio es porque lo manda a bautizar primero para prepararle el camino al Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces dice, el 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, ahí está, miren. Pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién envía a Juan el Bautista entonces? Padre. Padre. Amén. Amén. Ujú. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, fíjese la señal que Dios Padre le da a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a ir al versículo 45, ahí mismo. Ahí mismo, en el capítulo 1 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, le dice, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Fíjate cómo dice este que es el hijo de José, dice, de Nazaret. Jesús decía, y el Hijo del Hombre, decía, será entregado en manos de pecadores, porque de la descendencia de los profetas, de los patriarcas viene Jesús. Por eso allá en Isaías dice, y será llamado Torre Fuerte, Dios Eterno, Padre Eterno, dice ahí. En ese versículo, ya ve que ahí el Padre, no se equivoquen. Lo que está diciendo el versículo es que Jesús viene del linaje de los patriarcas. Gloria a Dios. Eso está diciendo. Inclusive meten a una mujer que guardó unos ángeles y resulta que viene a ser tatarabuela de Jesús. Sí. ¿Se acuerda de la mujer que guardó los ángeles? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama este hombre. Me olvidó. Bueno, se nos olvidó. Amén. Entonces, estamos en el 45, ¿verdad? Dice. Rafa, ¿qué? Sí, Ra- esa es. Ra- Ella es. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Viene Felipe, lo agarra y le dice, ven y ve. Y lo lleva delante de Jesús. Y fíjese Jesús lo que le dice
cuando lo ve a Natanael. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? He aquí, dijo Jesús en el 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué cree que le dijo Jesús así? Porque Natanael antes dijo, ¿será capaz que puede salir algo bueno de aquí? Como quien dice, si está este montón de perversos, ¿quién va a salir de bueno? Entonces, como que él le había dicho, ¿verdad? Ven, fíjate que hemos hallado del que habló Moisés, ¿verdad? Y entonces dijo él, ¿y será que habrá algo bueno de todo este montón de impíos? Dudaba. Entonces le dice, cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, le dice el Señor, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria. El Señor es eterno, no nace ahí en el momento de que da a luz María, no. Y aquel cuando le dice así, responde, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Y vamos a ver qué es lo que le dice Jesús. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le estaba diciendo Gloria que estaba a Dios. viendo al Dios vivo, al Dios encarnado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén, amén. Entonces, hermanos, podemos ver que la Escritura nos muestra cómo el Señor, los textos que vimos, es antes de todas las cosas. Aleluya. Las epístolas así dicen. En los evangelios así dicen. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer la distinción en que qué es el Padre y qué es el Hijo. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 3, allí mismo. Ahí le vamos refutando lo que ellos enseñan. Le vamos refutando lo que ellos enseñan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿Tres qué? 16. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está, mire, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, Amén. gloria a Amén. Dios. Y entonces estos, ¿para dónde van? Si no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la vida eterna está en el Hijo. Cuando estaba Jesús orando, le dice, Padre, te doy gracias. Cuando estaba orando por sus discípulos. Porque de todos estos que me diste, ninguno se perdió. Gloria a Dios. Sino solo el que ya estaba destinado para perdición. Uno. Ujú. Fue con Judas, pues. Amén. Y ustedes ya saben quién es. Mire. Una. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que el que no cree está perdido. Así como lo solo Jesús. Mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y aquí viene, mire, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús cuando vino en su humanidad vino a predicar las nuevas, Aleluya. buenas gloria nuevas a de Dios. salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo mataron, lo crucificaron. El Señor resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no vino a condenar al mundo. Pero el mundo siguió. Y el mundo se condena por no creer en el Hijo de Dios. Sí, amén. Todo aquel que no viene a los pies de Cristo, todo aquel que no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿ves? No tiene vida eterna, sino que está condenado. Ya vamos a ver, mire. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por
porque no ha creído. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando usted les muestra esto, pero ahí dice que tiene que creer en el nombre primero. No. Ellos tuercen la palabra. Y nosotros aquí nos damos cuenta de que el versículo en su contexto está diciendo que en el que en él cree, en la persona de Jesucristo. Dice más adelante, el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? Vamos a ir a Juan 5. Esas son las consecuencias de no creer en el Hijo de Dios. Ahí mismo en Juan 5. Vamos a leer el verso 21. Dice el 21. Juan 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos. Aleluya. Fíjese cómo dice. Dice que el Padre levanta a los muertos. Amén. Amén. Sí. Y a nosotros, ¿quién nos va a levantar el día que Jesucristo venga en el rapto? El Señor Jesús, porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí Jesús está levantando al Padre como uno distinto a Él. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aleluya, gloria a Dios. Dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, amén. Sí dijo. Gloria a Entonces Dios. el Padre le da autoridad a Jesús para que Él sea el ejecutor del juicio, de todo tipo de juicio. Si es en el arrebatamiento, se lleva a la iglesia y Aleluya. mete en juicio a la tierra durante 7 años de Gloria a tribulación. Dios. Si es en la segunda venida, enjuicia al anticristo. Si es después de la segunda venida, enjuicia a Israel y a todas las naciones que sobrevivieron durante la tribulación. Aleluya. Si es en el juicio del trono blanco, también ahí va a estar el Señor. Gloria a Entonces, por Dios. medio del Hijo, que el Padre está autorizado. Entonces es que el Padre autoriza al Hijo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mire, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Y el 23, para que todos honren a quién? Al Hijo, Gloria a como Dios. honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es que es un terrible problema en el que están metidos. O sea, es un terrible problema. Y ellos ¿verdad? Para tapar las herejías que ellos enseñan, ellos dicen que sí. No, si nosotros creemos que esté el Espíritu Santo, que esté el Hijo y que esté el Padre. ¿Verdad? Pero cuando les dice, ¿y ellos quiénes son? Son personas. No, es modo. Solo es el velo. Solo es esto, solo es allá. Entonces ellos así encubren las cosas que ellos enseñan. Dice el 24, de cierto digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vuelve a repetir el Señor. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Gloria a Dios, aleluya. En la resurrección. Amén. Vaya, entonces, ellos dicen que el Padre es el mismo Hijo. Y que el Hijo no es persona. Ni el Espíritu Santo tampoco.
Entonces, ¿pero qué hace en este versículo? Fíjese el 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjese cómo dice, dice que tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Diferente. Cada quien tiene vida diferente. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo también. ¿Y quién le otorgó eso? El que lo engendró. El Espíritu Santo. Dios engendra a Jesús, porque Jesús no es creado, Jesús es engendrado. Aleluya. Amén. Amén. Entonces podemos ver aquí que son distintos, pero es el único Dios. Y también, dice el 22, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí está el Hijo del Hombre. ¿Verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No lo digo yo, ahí dice la palabra. Amén, hermanos. Amén. Hemos visto, hermanos, lo que implica el negar al Hijo de Dios. Y el Señor es bien claro en ese versículo que tocamos ahí, en donde dice que el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Entonces vamos a entrar a lo que es el bautismo. Esa es una de sus principales enseñanzas. Dicen ellos, el bautismo es esencial para la salvación, dicen ellos. Esto lo saqué, hermano, de la teología que ellos enseñan. De ahí lo saqué. No saqué todo, pero literalmente esto es lo que ellos dicen que es el bautismo. Dicen. El bautismo también es esencial para la salvación, dice el maestro unitario. Y no se puede separar del arrepentimiento. Hasta ahí va bien. Amén, amén. Pero primero es el arrepentimiento y luego el bautismo. Así es el asunto. Dice, el modo de bautismo es por inmersión completa en el agua. Eso es lo que ellos les enseñan a los conversos que tienen ellos. Que es por inmersión completa. Y ahí va bien. Pero el asunto es que tiene que invocar el nombre de Jesucristo al momento de hacerlo. Entonces, si usted no invoca el nombre de Jesucristo al momento, no puede recibir la salvación. Dicen ellos más adelante, la salvación no se puede recibir sin el bautismo. Específicamente, o sea que el punto principal es sin la invocación del nombre de Jesús. O sea que ellos deciden quién se salva y quién no. Dice, el arrepentimiento no se puede sustituir por la práctica moderna de creer en Cristo solamente. Imagínense lo que enseña. ¿Y entonces en quién vamos a creer? Pues? Aleluya. Padre celestial. Según ellos no se puede creer en Cristo solamente. ¿Y en quién entonces? ¿Y en quién vamos a creer, pues? Según ellos, el agua en el bautismo, en el nombre de Jesús, nos lava de todo pecado, según ellos. Hermanos, ¿pero qué es lo que enseña la Biblia de todo esto? ¿Que acaso no es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado? Amén. Amén. Dice la Biblia que fuimos sellados al momento que creímos, pero estos dicen que no hay que creer en Cristo, sino solo en el nombre. Pero estos dicen de que el bautismo es el que salva, el bautismo es el que limpia de pecado. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos a ver.
después del libro de los Hechos. Ahí está, después de los Evangelios, está el libro de los Hechos. Estábamos en Juan, solo dele para adelantito, no le dé para atrás. Dele para adelantito. Va a encontrar el libro de los Hechos y luego los Romanos, capítulo 10. Romanos 10 les dije. Amén. ¿Tiene hermano? Amén. Amén. Ayúdele a ellos ahí. Está después de Juan para adelante, para adelantito. Ahí donde estábamos en el Evangelio. Es necesario que leamos para que podamos darnos cuenta qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Romanos 8, 10, 8, 11. ¿Tenemos? Amén. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire el 9 como dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Con solo el hecho de creer. El arrepentimiento viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, y es ahí donde cuando nosotros nos arrepentimos es cuando confesamos al Hijo de Dios. No es por meternos en el agua. Y dice el 10, mire, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El arrepentimiento llega al corazón y se refleja en nosotros afuera. Se refleja que somos salvos, porque ya no somos lo mismo que éramos antes, hermanos. Amén. Amén. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice la Biblia que cuando creímos el Señor nos selló con el Espíritu Santo. El agua no es ningún sello, el Espíritu Santo es el sello de nuestra Sí, salvación. amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó entonces con la sangre de Cristo? Entonces podemos ver nosotros, hermanos, que ellos niegan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo niegan rotundamente. Vamos a ir a Efesios. Mire para adelantito, Romanos, primera de Corintios, segunda de Gálatas. Después de los Gálatas está. Efesios. Está ahí más adelante. Para adelante. No. Adelante. Es que lo juega para el otro lado. Efesios 1:7. Está bueno, aquí estamos por aprender. Efesios, ¿qué, hermano? 1. Efesios 1:7. Dice, mire, dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El verbo aquí dice bendijo, o sea que ya lo hizo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mira el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, Aleluya. por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad del Padre. O sea que nosotros venimos a los pies de Cristo por el afecto del Padre, Aleluya. por el afecto de la voluntad de Él. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Por qué obtenemos nosotros el perdón de pecados? Por su sangre, no por el bautismo. Lógicamente, nosotros nos bautizamos no para ser salvos. Nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos. Aleluya. Porque es un complemento nada más. Es un acto público en el que nosotros hacemos un voto que cuando salimos del agua, seguimos al Señor. Es simbólico. No tiene nada que ver con la salvación. Ahora, la salvación es por fe, no es por obra. Entonces, si la salvación fuera por el bautismo, entonces es por obra. Es que están, pero bien torcidos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a Colosenses. Dele para adelantito. Nuevos libros, no muy comunes. Ahí para adelante, hermana. Yo quiero recordarme cómo. Para adelante, hermana. Ahí. Después de yo lo estoy entendiendo. Yo voy para acá. Sí, usted va para allá y es buscando para el lado de Apocalipsis. Colosenses les dije 1, 13, Amén. 14. ¿Lo tenemos? Amén. El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a Hebreos. Siga para adelantito. Ahí búsquelo. Está Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Hebreos. Está Filemón y luego Hebreos. Hebreos les dije. Sí, Amén. sí, 9. gloria a Dios. Hebreos 9. Del 1. Del 1. Ya le digo. Hebreos 9. El 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, Él mismo obtiene eterna redención, tanto para nosotros como para Él mismo. Gloria a Dios. Entonces, si el bautismo salva, entonces ¿de cuáles pecados se arrepintió Jesús cuando lo bautizaron? ¿Ah? Si Jesús no tenía pecado, Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué era qué? porque era el Hijo de Dios. Amén, aleluya, ya ves. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Y no por sangre de machos cabríos, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, lo que se sigue en el Antiguo Testamento, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, hace a un lado los sacrificios del Antiguo Testamento, porque cuando
el sacerdote hacía eso, solo cubría la sangre nada más, se rociaba al pueblo. Se rociaba él, rociaba el altar y rociaba al pueblo con la sangre. Pero esa sangre nada más solo cubría. Porque los israelitas salían del templo o de la tienda de campaña donde estuvieran, salían del templo y salían a hacer lo mismo. Solo se bañaban, se limpiaban y seguían haciendo lo mismo. Pero mire cómo dice el versículo que acabamos de leer. Aleluya. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí aparece el Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. O sea que la sangre de Cristo, si nosotros aceptamos el sacrificio y somos lavados por la sangre de Cristo, entonces nosotros tenemos una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre es caída. Desde antes de venir a los pies de Cristo, la conciencia del hombre está botada, está caída. Entonces el sacrificio de Cristo llega a la conciencia de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Ahí llega el sacrificio de Cristo. Es ahí en ese momento en que nosotros, creyendo en el sacrificio de Cristo, obtenemos el perdón de pecados. Porque nuestra conciencia me dice a mí, el Señor ya me perdonó de mis pecados. ¿O no es así, hermano? Amén. Entonces resulta de que, ¿qué? Un poco de agua me va a limpiar los pecados. Dar un paso de obediencia nada más. No. Pero ellos enseñan que eso salva. Amén. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ellos. La doctrina de los solos Jesús. La doctrina de los solos Jesús aparece allá en el siglo II, en el siglo III. De ahí condenan a ese Sabelio y lo callan, pero aparecen, más adelante aparecen. Y son esos que andan hoy ahí, que tienen un montón de iglesias también, los solos Jesús. ¿De dónde viene la doctrina? Dijimos que era de los sabelianos. Pero la practican los mormones y la practican los testigos de Jehová. En el libro del Mormón, yo no sé, ¿quién ha leído el libro del Mormón? Nadie. Yo he leído poquito nomás. Ahí dicen ellos que son testigos de que el ángel Moroni, un diablo de esos, dice que se le apareció y no sé cómo fue el asunto ahí, y aparecen libros en donde está Mosía, está Éter, está Alma. Entonces, esos libros, si usted escudriña esos libros, allí aparece la doctrina de los solos Jesús. Y voy a citar a Mosías, capítulo 16, verso 15, en donde dice, en el verso 15 dice, que Jesús dice, da eterna redención, pero después dice, es el mismo Padre, el Hijo. ¿Y quiénes son los que dicen que el Padre es el mismo Hijo? Los solos Jesús. Entonces viene de la doctrina de los mormones. Es la doctrina que agarran los solos Jesús de hoy. Son iguales. Son igualitos. Le digo. Está en el libro del Mormón. Y cualquiera que quiera que le dé las citas, puede agarrar un lapicero y yo le doy las citas después para que después los pueda ver. Comprar primero la Biblia del Mormón. El libro del Mormón. El libro. Entonces nosotros entendemos que el libro del Mormón viene de los demonios. Entonces la doctrina de los solos Jesús es doctrina de demonios, porque lo mismo están diciendo ellos. Tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Vamos a ir finalizando. Vamos a ir a Primera de Juan. Démosle al final. Dice el 18, 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, está hablando del anticristo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, se han levantado un montón, aquel que tienen preso ahí, el Guasón García, de la Luz del Mundo, lo tienen pero bien cabalito allí.
Gloria a Dios, porque la verdad salió a luz. Ujú. Ajá. Y él es el gran apóstol, el enviado de Dios. Y mire, ve que cuando pasa así, cuando pasaba por la iglesia, pasaba así, las mujeres llorando y cuando veían al ungido y él es el enviado y que no sé qué. Enviado diablo. Ajá. Y miren dónde está el enviado. Violador. ¿Ah? Gloria a Dios. Ay, Señor. Mire, por esto dice la Biblia, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se visten igual que nosotros. Hay ciertas cositas que hacen igual que nosotros, pero cuando vamos al fundamento de lo que ellos enseñan, anticristo. Anticristo, porque niegan. Aquel lo niega con sus hechos y esto lo niegan por medio de la escritura, dicen ellos. Entonces dice, salieron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces viene el apóstol Juan y nos regaña y dice, pero vosotros tenés la unción del Santo. Como quien dice, pero vosotros podéis discernir entre el que es y el que no es. Amén. Porque nosotros tenemos la unción del Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y supuestamente conocemos todas las La cosas. verdad. Dice, no os he escrito como si ignorase la verdad, sino, dice el apóstol Juan, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aleluya. ¿Quién es el mentiroso? El diablo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Va. El Hijo de Dios. O sea que aparte de ser doctrina de demonios, los solo Jesús son mentirosos. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, mire el 23, léalo conmigo, hermano. Diga conmigo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Se da cuenta? Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, hemos podido darnos cuenta por medio de la Escritura. El problema de los solos Jesús es que ellos no hacen exégesis de los versos. No los hacen. Toda la Biblia está llena. Por ejemplo, el apóstol Pablo en sus cartas, en las cartas que él escribe, aquí en el Nuevo Testamento, él siempre en el primer saludo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aleluya. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios Padre, porque Él es el que escoge. Padre, de todos los que tú me diste, le dice Jesús, ninguno se perdió. Entonces, Jesús dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Aleluya. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trae, dice. Son iguales. Jesús igual, tiene su humanidad allá en el cielo. El Padre es Espíritu. Y el Espíritu Santo, que es uno, un Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros, dice la Gloria a Biblia. Jesús. Imagínense cómo un Espíritu va a andar en todos. ¿Eh? Entonces, cuando el Espíritu mora en cada uno de nosotros, nos hace ser unidos. Pero a veces nos mete el diablo y cada quien jala por su lado. En la iglesia. ¿Eh? Ay, Dios mío. Y cada quien cree de una manera, y que yo creo así, y que yo creo allá. No. Entonces no tiene el Espíritu, porque el Espíritu da unidad. Amén. Porque es uno, igual que Jesús, igual que el Padre Eterno, y es el que mora dentro de nosotros. Amén. El Espíritu nos da testimonio de que somos. Hijos de Dios. Gloria a Jesús. ¿De qué manera nos da testimonio el Espíritu de que somos hijos de Dios? Porque conocemos, dice. Tenemos la unción del alto porque
Cuando Jesús se fue, dijo, me voy, dijo, pero dejo un consolador. Él estará en vosotros, dice Jesús. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma del Hijo y nos hace saber a nosotros la verdad. Por eso dice el apóstol que tenemos la unción del Santo. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Pero Pablo allá en los Romanos dice, ¿va? Esto es si acaso, dice. Y para vergüenza de ustedes lo digo. Porque no todos tienen el Espíritu de Dios. Porque bien fácil son llevados por cualquier viento de doctrina. Le creen a cualquiera y no creen a las sanas palabras de la sana doctrina. Lo que estaba predicando mi esposa ayer. Ajá. Que el líder, inclusive hay líderes que siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que creen en la Trinidad. Andan enseñando cosas como lo solo Jesús, de que el bautismo salva, de que el diezmo salva. Es porque la doctrina de lo solo Jesús se les ha metido. ¿Y por qué se les ha metido? Porque, como todos hablan de Dios, vamos al culto allá donde el hermano Jesús solo. Vamos aquí donde el hermano Jesús solo. Y ay, como todos somos hijos de Dios. No. La Biblia nos enseña que tenemos la unción del Santo y que podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Amén, así es. Amén, amén. Entonces, el líder que mete esas cosas dentro de la iglesia está metiendo doctrina de lo solo Jesús. Porque quiere que, cuando dice que el bautismo salva, lo que está haciendo es presionando a la gente para tener más adeptos dentro de la iglesia. Si usted no se bautiza, usted no se salva. Y aquel sin nacer de nuevo, lo meten al agua y meten un pecador seco y sacan un pecador mojado. ¿No te dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra. Amados, no creáis, dice el Señor. Y el apóstol también. Porque muchos anticristos han salido, dice. Amén, hermano. Amén. Entonces, hemos concluido. Y con lo solo Jesús. Pero también les quiero agregar. Están los mormones. Están los testigos de Jehová. Están los rosacruces. Están los de la iglesia del Satán. Santo Dios. Están las religiones, el hinduismo. ¿Y cuáles son los rosacruces? Los rosacruces los vamos a ver No lo después. he oído.